Gracias, Cayetana. Y gracias a FAES por invitarme de nuevo a participar en el Campus FAES. La verdad es que yo me apuntaría regularmente a estar con Cayetana porque me dice cosas tan agradables que la verdad es doblemente satisfactorio estar con ella. Muchas gracias. Yo creo que en la vida internacional, y en la vida nacional en general, siempre hay un poco la fuerza de las fechas, ¿no? Y la fuerza de los aniversarios asociados a las fechas, que nos deben servir o nos pueden servir para recordar lo que significaron esas fechas y las lecciones que podemos sacar en el presente y en el futuro con respecto a lo que significaron esas fechas. 2015 es un año de varios aniversarios. Todos los años son años de aniversarios, pero hay algunos aniversarios que resultan especialmente significativos para lo que nos trae hoy aquí, que es esa noción del fin de la historia, ¿no? El primer aniversario que me viene a la cabeza, y posiblemente a muchos de nosotros nos viene a la cabeza también, es el aniversario de 1515, cuando nació Santa Teresa de Jesús. Pero les puedo asegurar que no he venido a hablar de ese aniversario hoy aquí. Pero hay otro aniversario que está un poco más alejado de nosotros, pero que tiene alguna significación, relativamente remota, pero no por eso olvidable, que es 1815. Hemos visto que hace pocos días se ha celebrado precisamente el 200 aniversario de la batalla de Waterloo, cuando Napoleón pierde su hegemonía, cuando desaparece la hegemonía del Imperio francés. Pero 1815 también es el comienzo del Congreso de Viena, que es uno de los grandes momentos de la Europa precontemporánea en donde se empieza ya a configurar un sistema de relaciones internacionales, un sistema más o menos institucionalizado de relaciones internacionales. Un sistema, por otra parte, que dura con algunas convulsiones hasta 1870, hasta que se produce la gran primera conflagración entre Francia y Alemania. Pero qué duda cabe que el Congreso de Viena, hablando de finales de la historia, hablamos consiguientemente de intentos de racionalizar y de legalizar la vida internacional, es una fecha a recordar. Hay una fecha que es mucho más significativa para nuestros momentos actuales, que es el 26 de junio de 1945, hace casi justamente 70 años, cuando se firma en San Francisco la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, como seguramente todos recordarán, tiene una vigencia importante, incluso en nuestros días, y tiene también un texto y un preámbulo que merece ser recordado y releído. Es ese preámbulo que comienza diciendo: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, decididos a evitar el flagelo de la guerra, que durante 2 generaciones ha traído un innombrable sufrimiento a la humanidad. Bueno, ese preámbulo en gran parte se ha visto cubierto. En 70 años no hemos tenido el flagelo de guerras mundiales. Evidentemente hemos tenido guerras parciales, hemos tenido sufrimientos, miserias, guerras, hambres, muchas historias lamentables, pero no hemos tenido las guerras globales, las guerras mundiales, a las cuales hacía referencia y hace referencia el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, que por otra parte se refería precisamente al fracaso de su inmediato antecesor, que había sido la Sociedad de las Naciones, que no había conseguido precisamente evitar aquella guerra y que no había conseguido evitar precisamente el grado de institucionalización que luego consiguió la Carta de las Naciones Unidas. Vivimos bajo la Carta de las Naciones Unidas, vivimos bajo el espíritu y la letra de las Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas. Y es importante recordar que ese espíritu está inspirado en los principios básicos de la democracia liberal y parlamentaria. Desde ese punto de vista es sorprendente que la Unión Soviética llegara a firmar esa carta, pero la firmó. Y de hecho, esa misma carta sirvió para que en 1989, cuando desaparece la Unión Soviética, hay un momento importante que recoge uno de los amigos de nuestro invitado de esta tarde, Jov,
que es Francis Fukuyama, cuando escribe el libro dedicado precisamente al final de la historia, al fin de la historia. Y hay un tercer aniversario que me gustaría también traer a colación, que es el aniversario de la firma hace 40 años en Helsinki, el 1 de agosto, también en fecha muy próxima, de la Carta del Acta Final de Helsinki. El Acta Final de Helsinki es una prolongación, una profundización de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y establece no únicamente unos principios para mantener la paz y la seguridad internacionales, sino que adelanta mucho más en lo que es un proyecto que tiene como centro la democracia parlamentaria, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. De manera que todo eso es lo que en 1990, cuando se produce la desaparición de la Unión Soviética, justifica que un gran pensador americano como es Francis Fukuyama decidiera que efectivamente había llegado el final de la historia entendido como la culminación de toda una serie de movimientos que confluyen en la democracia parlamentaria, en la libertad como el elemento absolutamente fundamental de la paz, el Estado de Derecho y una paz fundada en el derecho. Desgraciadamente el final de la historia no fue tal, la historia ha seguido adelante y yo creo que ha habido dos rupturas de ese final esperanzador de la historia. Uno es, naturalmente, el 11 de septiembre de 2001, cuando se producen los ataques terroristas islámicos contra objetivos en los Estados Unidos, en donde se rompe una determinada visión más o menos beatífica de lo que eran las relaciones internacionales e introduce un factor radicalmente desconocido en la vida internacional. Y el segundo, para mí, el final de la historia que estamos viviendo en este momento, es precisamente el momento en que la Rusia de Putin decide olvidarse completamente de los principios que marca la Carta de las Naciones Unidas y el Acta Final de Helsinki para proceder, en contra de toda razón y todo derecho, a la apropiación de territorios extranjeros, como son la península de Crimea y otras partes del este de Ucrania, y introducir un factor que es absolutamente nuevo, absolutamente revolucionario en el peor sentido de la palabra y que supone también la culminación del fin de la historia. Yo creo que estamos en un momento crítico en donde determinados paradigmas que habían sido los paradigmas básicos de comportamiento internacional en todos estos años, desde 1945 hasta este momento, están siendo gravemente puestos en duda. Y cuando digo gravemente puestos en duda, no me refiero únicamente a un aspecto teórico, sino a un aspecto que puede retrotraernos a lo peor de la historia contemporánea. De todo eso tenemos la suerte de tener entre nosotros para hablar de ese tema a Joseph Joff. Si hay una persona que encarna los mejores valores de la intelectualidad atlántica, es él. Es un hombre que comparte lo mejor de Europa y lo mejor de los Estados Unidos, que utiliza de manera indiscriminada uno u otro idioma, el alemán o el inglés, que tiene clientelas y audiencias también indiscriminadas en uno y en otro lado del Atlántico, que colabora también de manera consistente en medios europeos y en medios americanos, que, como decía Cayetana hace unos momentos, ha producido algunos de los libros más fundamentales del pensamiento sobre lo que es el mundo atlántico en estos momentos, y que, por otra parte, tiene una cantidad enorme de reconocimientos de instituciones europeas, alemanas, inglesas, americanas. Me gustaría simplemente señalar el momento en que recibió del Instituto Joseph Beck la medalla Beck, que reconoce a aquellas personalidades que han tenido un papel relevante en lo que es la aproximación entre los pueblos judío y alemán. Y es también un reflejo de esa integración internacional que tanto corresponde a una visión del mundo en paz y en libertad. Y por ello me parece que es especialmente significativo y acertado por parte de FAES que una vez más, y es prácticamente la única institución española que se preocupa en hacerlo, haya querido traerle aquí para participar en el Campus FAES. Muchas gracias.